Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a presentar el análisis y el cálculo de una techumbre tipo Warren. Nuestro grupo está compuesto por Andrés Quinde, Benjamín Ramos, José Vázquez, Francisca Toledo, quien le habla, y Karen Zamorano. Bueno, para empezar, la techumbre tipo Warren, también conocida como celosía Warren, es una estructura de armadura muy utilizada en ingeniería civil y construcción, principalmente por su eficiencia y su simplicidad estructural. Lo más importante de este diseño es que está formada por triángulos isósceles. Gracias a esta geometría, las barras diagonales trabajan de manera alternada con presión y atracción cuando aplicamos cargas verticales. Esta alternancia permite reducir la necesidad de elementos verticales, lo que hace la estructura más simple y disminuye el uso de material. Además, el sistema es altamente estable porque el triángulo es la única figura geométrica rígida que no se deforma sin modificar la longitud de sus lados. Esto garantiza la rigidez general de toda la techumbre. Aquí podemos ver el diseño de nuestra techumbre Warren. La estructura está formada por 4 triángulos isósceles. En los nudos superiores aplicamos una carga P y en los apoyos A e I aparecen 2 reacciones que equivalen a P medios cada una. La altura total de la armadura es de 150 milímetros y el largo total es de 500 milímetros. Como usamos 4 triángulos, cada base mide 125 milímetros. Este es el esquema principal sobre el que realizamos todos los cálculos de fuerzas en los nodos. Bueno, ahora para calcular el ángulo de cada triángulo, primero dividimos la base de 125 milímetros en dos partes iguales, quedando 62,5 milímetros. Como el triángulo es isósceles, no podemos aplicar directamente Pitágoras, así que usamos la tangente. El cateto opuesto es la altura de 150 milímetros y el cateto adyacente es de 62,5 milímetros. Aplicando la fórmula, el ángulo es arco tangente de 150 dividido 62,5, lo que nos da aproximadamente 67,38 grados. Este ángulo es fundamental porque más adelante lo usamos para descomponer las fuerzas en componentes horizontal y vertical. Bueno, continuamos con la longitud, que para calcular la longitud ocupamos Pitágoras, donde hacemos el cálculo correspondiente y nos da como resultado que es 162,5 milímetros, tal como se dejó en la hoja de cálculo original. Esto nos da a entender que las diagonales de nuestros triángulos medirán eso, 162,5 milímetros. Por ejemplo, la longitud desde el punto C hasta el punto B será de 162,5 milímetros, como así también en los puntos paralelos a ellos. Con respecto al cálculo de las reacciones, primero realizaremos nuestro diagrama de cuerpo libre desde el punto I hasta el punto A, dando a entender que en el punto I y en el punto A están expuestos a una carga P medios, apuntando hacia abajo, y en cambio los puntos que van desde H hasta B estarán expuestos a una carga P, las cuales igualmente se aplicarán hacia abajo. Seleccionamos el punto I para aplicar el momentum correspondiente. Colocaremos las longitudes correspondientes que tiene cada punto con respecto a I y realizaremos la sumatoria de momentum, quedando como resultado que menos P más la distancia de los puntos, que son 62,5, 187,5, 312,5 y 437,5, menos P medios de 500 más AI de 500. Se aplica la matemática y da como resultado que AI es igual a 2,5P. Luego se aplica el equilibrio vertical global, en donde se realizará la sumatoria de todas las fuerzas en reacción del punto I, dando positivos los puntos II y el punto AI, yendo en dirección contraria, o sea negativa, las 4P y los dos puntos P medios. Se reemplaza el punto AI con el valor 2,5P y da como resultado que II da como total lo mismo, 2,5P. En el nodo I actúa la reacción IY, la carga P medios y las fuerzas NIH y NIG. Hacemos la sumatoria de fuerzas respectiva en el eje I y nos da que IY menos P medios más NIH seno de teta es igual a 0. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X y nos da como resultado NIH coseno de teta más NIG es igual a 0. Reemplazando IY nos da que es 2,5P. Y después reemplazamos y nos da como resultado en NIH que es igual a menos 2P partido seno de teta, lo que nos da a entender que es la compresión, y en NIG nos da 2P partido la tangente de teta,
lo que nos da a entender que es tensión porque es positivo. Mi nombre es Karen Zamorano y procederé a explicar el nodo H. El nodo H, nuestro DCL, está conectado con el nodo I, tiene una carga P, está conectado con el nodo G y además está conectado con el nodo F. Como N y H, la carga P, y NHG están apuntando hacia abajo, eso quiere decir que es negativo a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas en I, además de que como estamos trabajando en el eje I, nosotros tomaremos que es seno del ángulo. De esta forma, la sumatoria de fuerzas en I nos va a quedar que es menos NIH por seno del ángulo, menos P, menos NHG por seno del ángulo y todo lo igualaremos a cero. NHG es nuestra incógnita, por lo tanto la vamos a despejar, y NIH es un valor que nosotros calculamos anteriormente, entonces simplemente reemplazamos y simplificamos términos. De esta forma nos va a quedar que NHG es igual a P partida en seno del ángulo. Al ser positivo nosotros diremos que es tensión, además de que está en el sentido correcto el nodo. Ahora realizaremos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, como estamos trabajando en el eje X, ya no usaremos seno del ángulo, sino que utilizaremos coseno. De esta forma nos va a quedar que es menos IH por coseno del ángulo más NHG por coseno del ángulo más NHF y lo igualaremos a cero. De esta forma, NHF será nuestra incógnita y simplemente la despejamos. NIH y NHG son valores conocidos, así que simplemente reemplazamos y simplificamos, dando un valor de NHF como menos 3P partido en tangente del ángulo. Al ser negativo, nosotros diremos que es compresión y que el nodo va en sentido opuesto. Ahora realizaremos el nodo G. El nodo G en nuestro DCL está conectado al nodo I, al nodo H, al nodo F y al nodo E. NHG y NGF están apuntando hacia arriba, por lo tanto tomaremos que sus valores son positivos a la hora de realizar la sumatoria de fuerza en I. Además de que como estamos trabajando en el eje I, nosotros vamos a utilizar el seno del ángulo. De esta forma la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a NHG por seno del ángulo más NGF por seno del ángulo. NGF es nuestra incógnita, por lo tanto la vamos a despejar y vamos a reducir los términos semejantes, dando como resultado menos NHG igual a NGF. NHG es un valor que nosotros calculamos anteriormente, así que simplemente lo reemplazamos y nos va a dar que es igual a menos P dividido en seno del ángulo. Este ser negativo es compresión y también nos da a entender que el nodo iba en sentido opuesto. Ahora realizaremos la sumatoria de fuerzas en X. N y G, al estar apuntando al lado opuesto del nodo, lo tomaremos como negativo y ya no utilizaremos el seno del ángulo, sino que el coseno. De esta forma la sumatoria de fuerzas en X nos va a quedar como menos N y G menos NHG por coseno del ángulo más NGF por coseno del ángulo más NGE, y todo esto lo igualaremos a cero. NGE es nuestra incógnita, por lo tanto la vamos a despejar, y N y G, NHG y NGF eran valores que nosotros calculamos anteriormente, así que simplemente los vamos a reemplazar y reduciremos términos y nos dará igual que NGE es 4P dividido en tangente del ángulo. Este al ser positivo diremos que es tensión y además de que iba el nodo en el sentido correcto. Bueno, ahora procederé a explicar el nodo F. En nuestro DCL el nodo F está conectado con el nodo H, con el nodo G, tiene una carga P, está conectado al nodo E y está conectado al nodo D. NGF, NFE y la carga P están apuntando hacia abajo, por lo tanto nosotros tomaremos que estos valores son negativos a la hora de realizar la sumatoria de fuerzas en I. Además de que como estamos trabajando en el eje I, nosotros ocuparemos seno del ángulo, dando como resultado que la sumatoria de fuerzas en I es igual a menos NGF por seno del ángulo, menos P, menos NFE por seno del ángulo y todo lo igualaremos a cero. NFE es nuestra incógnita, por lo tanto la vamos a despejar y vamos a poder reducir términos a partir del desarrollo de la ecuación. De esta forma, NFE nos va a dar un igual a 0 y esto quiere decir que el nodo está en equilibrio. Luego realizaremos la sumatoria de fuerzas en X. Como NHF está apuntando al lado opuesto del nodo, nosotros tomaremos este valor como negativo. Además de que ya no usaremos más el seno del ángulo, sino el coseno al estar trabajando en el eje X. De esta forma nos va a dar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a menos NHF menos NGF por coseno del ángulo más NFD menos NFE por coseno del ángulo igual a 0. NFE lo calculamos anteriormente y dijimos que era 0, así que esa parte queda descartada. NFD es nuestra incógnita, así que simplemente la despejamos. NHF y NGF son valores que calculamos anteriormente, así que simplemente los reemplazamos en nuestra ecuación y al reducir términos nos va a quedar que NFD es igual a menos 4P dividido en tangente del ángulo. Al quedar en negativo nosotros diríamos que es compresión y que iba en sentido opuesto el nodo. Bien, mi nombre es Andrés Quinde y voy a proceder a explicar el nodo E. Bien, este es nuestro DSL, ¿verdad? Vamos a tener el nodo E que va a conectarse con el punto G, C, D y F. El nodo G conocido, lo calculamos antes, el nodo F es conocido y tenemos que componerlo en el eje I, ocupando el cero. Además de que tenemos el nodo NED, que es nuestra incógnita, y el nodo S es nuestra incógnita. Vamos a empezar haciendo sumatoria de fuerzas en el eje I y vamos a tener que el nodo FE lo vamos a componer en el eje I, por lo tanto NFE por seno, más
el nodo ED por seno también. Como sabemos, el nodo FE me dio 0, es decir, que está en equilibrio, y el NED me va a quedar que 0, porque este componente va a estar igualado a 0, y por lo tanto me da en equilibrio. Ahora, ¿qué me dice esto? Por temas de que la estructura es simétrica, me debería dar que tanto como la barra FE como la barra ED deberían darme lo mismo, y las dos me dan equilibrio, así que por ahora cumple con la simetría. Vamos a calcular el nodo FX, que en el FX tengo menos nodo GE por su dirección, y también tengo el FE que sé que es 0, el ED que también sé que es 0, y el NS que es mi incógnita. Al yo despejar el nodo S, el NG me cambia de negativo a positivo. Y NGE es 4P partido tangente de teta, bueno, del ángulo. Y si vamos al nodo, a su paralelo, del otro lado de la estructura, el nodo S, el nodo S tendría que ser igual a EG. Así que vamos a buscar el nodo EG. Nodo EG que también nos da 4P tangente de teta. Por lo tanto, también está cumpliendo con la simetría. Al ya calcular los siguientes nodos, vamos a tener el mismo efecto. Va a estar el nodo DC, va a ser igual a su paralelo en la otra mitad de la estructura. Así que cumple simetría el nodo DC, también cumple simetría el nodo DB y cumple simetría el nodo CB. Y el nodo CA y el nodo BA. Aquí, si yo hago sumatoria del nodo B en el sumatorio de fuerza en el eje X, me va a dar 0. ¿Qué me dice eso? Que están correctos los cálculos, que está en equilibrio la estructura. Siendo que todas las sumatorias de la fuerza me dan 0. En el caso del nodo A, también el FX y el FGI también me va a dar 0 y el FX también me va a dar 0. Esto nos dice que cumplimos con la simetría y cumplimos con que la estructura está en equilibrio. Significa que nuestros cálculos están correctos. Bien, nuestro plano frontal va a ser este, donde vamos a tener 4 triángulos de cada uno de 125 milímetros de longitud, lo que nos va a dar un total de 500 milímetros de longitud. La altitud va a ser de 150, sin embargo la longitud de las barras laterales va a ser de 162,5 milímetros, que previamente calculamos, y el ángulo va a ser de 67,38, que también ya hemos calculado. Ahora la longitud de la parte de arriba va a ser de 375 milímetros. Ahora viendo el plano de una vista más arriba, vamos a tener que distancia entre cercha y cercha va a ser de 250 milímetros, pero por límite de impresión necesitamos que sea menos, puesto que el 20 milímetros es el límite. Por lo que vamos a poner una barra a través que recorra punto a punto a través de las cerchas para dividir los 250 en 125 milímetros, lo que nos pondría dentro del rango para imprimir. De la misma manera, en la parte superior vamos a hacer lo mismo, donde vamos a poner la misma barra para poder dividirla en longitud y que pase de 250 a 125. La longitud de la parte frontal va a ser de 125, 125 y 125, lo que nos da los 375 milímetros. Hola, soy José Vázquez y ahora continúo con la explicación de la tabla, que una vez realizado todos los cálculos, realizamos una tabla en Excel con el fin de ordenar los valores de las fuerzas que obtuvimos en nuestros cálculos anteriormente, donde colocamos el elemento, el largo de cada viga en la estructura, la carga a la que estará expuesta con respecto a P y la carga a la cual estará expuesta toda la estructura en toneladas, además indicando si es tensión, compresión o si está en equilibrio dependiendo del caso. Y continuando con la explicación del modelado, ahora a continuación se presenta el modelado de nuestra estructura. Vista de frente, esta coincide con la cercha utilizada en los cálculos, conformada por 4 triángulos simétricos. De acuerdo con el diseño, la estructura de la base hasta la clave superior es de 150 milímetros. Las diagonales miden 162,5 milímetros y tanto el largo como el ancho de la estructura son de 500 milímetros. El sistema está compuesto por 3 cerchas iguales, unidas entre sí mediante barras intermedias. Esto se debe a una alimentación de la impresión, dado que si se mantuviera una única barra de longitud 500 milímetros, no sería posible fabricarla en una sola pieza, por lo que se dividió en 4 barras de 125 milímetros y lo mismo se aplicó en la parte superior de la cercha. Los ángulos de los triángulos corresponden al valor calculado anteriormente de 67,38 grados, configurando así una estructura tipo Warren.
y para el modelado se realizó el primer boceto de una cercha, dibujando solo la mitad y utilizando la herramienta de simetría para generar la otra parte respecto al eje central. Una vez definida la primera cercha, se aplicó un desfase en el plano del eje X de 500 milímetros para crear la segunda y luego se repitió el procedimiento para obtener la tercera. Posteriormente se unieron las tres cerchas mediante barras de conexión y se aplicó una función de tuberías para asignar el perfil tubular a cada barra, obteniendo la geometría final de las estructuras. Entre las principales herramientas utilizadas se encuentran obstruir, tuberías, restricciones y malla.